Por una nueva era sin ti, esas palabras flotaban en el aire como veneno. Mantuve la compostura, di un largo sorbo a mi café recién hecho y levanté mi taza con una leve sonrisa que no me llegó a los ojos. Por una nueva era, repetí con voz firme a pesar de la tormenta que rugía en mi interior. Richard Taylor, mi jefe durante 7 años y mentor durante 3, ni siquiera tuvo la decencia de mirarme a los ojos al hacer el anuncio. La reunión anual de la empresa se había convertido en mi ejecución pública, con 30 de mis colegas como testigos. Algunos apartaron la mirada incómodos, otros parecían disfrutar del momento, y unos cuantos valientes me lanzaron miradas compasivas. Lo que Richard no sabía era que yo ya tenía otro plan. Cuando viera los documentos sobre la mesa y la propuesta de la competencia que yo había firmado, su rostro revelaría otra historia, pero eso ya lo sabríamos. Por ahora, yo era Alexandra Winters, directora senior de marketing, quien acababa de ser despedida sin contemplaciones de la empresa que había ayudado a fundar. Alexandra ha sido parte integral de Taylor Innovations durante la última década, continuó Richard, con un discurso de práctica fluido. Pero a medida que avanzamos en nuestra nueva dirección, hemos decidido que es hora de nuevas perspectivas. Nuevas perspectivas. Qué eufemismo tan conveniente para decir que estoy reemplazando con alguien que no cuestionará mis ideas, o más precisamente, te estoy reemplazando con alguien que no recibirá el crédito por mi éxito. Observé la sala, observando quién evitaba mi mirada y quién tenía el valor de sostenerla. Mi equipo, ahora mi antiguo equipo, parecía devastado. La joven Emma, mi protegida, tenía lágrimas en los ojos. Mark, mi mano derecha durante 5 años, apretaba la mandíbula con tanta fuerza que pensé que se le iba a romper un diente. Y luego estaba Daniel, el hijo de Richard y recién nombrado vicepresidente, sonriéndome con sorna desde el lado de su padre. Con efecto inmediato. Daniel asumirá las responsabilidades de Alexandra, anunció Richard con orgullo, poniendo la mano en el hombro de su hijo. Tiene nuevas y emocionantes estrategias que se alinean perfectamente con nuestra visión de futuro. Mis estrategias, mi visión, mi futuro, todo robado en una sola reunión, entregado a un joven de 28 años que había pasado más tiempo en la sala de descanso de la empresa que en reuniones con clientes. Sospeché que algo se avecinaba. Las reuniones a puerta cerrada a las que no me invitaron, los proyectos reasignados sin explicación, los archivos que misteriosamente desaparecieron de mi computadora, pero nunca pensé que Richard sería tan transparente sobre su nepotismo. Al terminar la reunión y dispersarse la gente, entre susurros que se movían por la sala, Richard finalmente se acercó a mí. Alexandra, espero que entiendas que esto no es personal, dijo. Bajó la voz, como si eso hiciera su traición más llevadera. Los negocios están evolucionando. Necesitamos evolucionar con ellos. Por supuesto, Richard, respondí. Mi voz dulce como la miel, pero mis ojos fríos como el hielo. Lo entiendo perfectamente. Parecía aliviado, probablemente esperando lágrimas o una escena. Recursos Humanos ha preparado tu plan de despido. Te guiarán en todo el proceso. Espero que podamos mantener una relación amistosa. No me preocuparía por eso, dije, recogiendo mis cosas. Seguro que nos veremos antes de lo que crees. La confusión se reflejó en su rostro, pero la descartó con un gesto de la cabeza antes de irse para reunirse con su hijo. Me tomé mi tiempo para empacar mi oficina, 10 años de mi vida en 3 cajas de cartón, fotos de lanzamientos de productos exitosos, premios por campañas de marketing que duplicaron el crecimiento de la empresa. Notas de agradecimiento de clientes que se habían convertido en amigos. El trabajo de mi vida reducido a objetos que cabían en el maletero de mi coche. Emma tocó suavemente a mi puerta. ¿Puedo entrar? Asentí forzando una sonrisa. Esto está mal, dijo con la voz quebrada. Todos saben que eres la razón de la supervivencia de esta empresa. La cuenta de Kingston por sí sola jamás habría cerrado sin el enfoque innovador de Daniel. Terminé con sarcasmo. Al menos esa es la historia oficial ahora. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. La preocupación se reflejaba en su joven rostro. Guardé con cuidado mis premios de la industria en la caja. Voy a empezar de nuevo. Mejor. Más fuerte. ¿Irás a Meridian?, preguntó, refiriéndose a nuestro mayor competidor. Sostuve su mirada. Emma, cuanto menos sepas ahora, mejor. Pero quiero que recuerdes algo,
siempre lleva un registro de tu trabajo. Cada correo electrónico, cada presentación, cada idea brillante que tengas. Porque hay gente que no tiene reparos en atribuirse el mérito de un trabajo que no es suyo. Asintió con solemnidad. Te extrañaré. Esto no es una despedida, le aseguré. Es solo un nuevo capítulo. Después de que Emma se fuera, saqué mi teléfono y le envié un mensaje a un número que casi nunca usaba. Ocurrió. ¿Quedamos a las 7? La respuesta llegó de inmediato. Allí estaré. Trae todo. Eché un último vistazo a mi oficina, mi santuario durante la última década, y cerré la puerta. La reunión de RRHH fue breve y directa. Firmé documentos, devolví mi identificación de la empresa y escuché explicaciones sobre mi cláusula de no competencia y la indemnización por despido. Y por supuesto, debo devolver toda la documentación de la empresa, dijo el director de RRHH, deslizando un formulario por la mesa. Claro, respondí, firmándolo sin dudarlo. Lo que no sabían era que ya no necesitaba sus materiales. Tenía algo mucho más valioso. Al cruzar el vestíbulo por última vez, saludé con la cabeza al guardia de seguridad que me había recibido todas las mañanas durante años. Adiós, Frank. No adiós, señora Winters, dijo con una mirada cómplice. Nos vemos luego. Sonreí con sinceridad por primera vez ese día. Puede que tengas razón. El sol se ponía mientras me alejaba de Taylor y Nevaschens, proyectando largas sombras sobre el edificio donde había pasado incontables horas construyendo el sueño de alguien. Pero no me iba con las manos vacías. A las 7 de la tarde en punto, entré en un pequeño y elegante restaurante al otro lado de la ciudad. Sentado en una mesa de la esquina, parcialmente oculto por una planta ornamental, había un hombre con traje a medida. Su cabello entrecano delataba su edad, pero realzaba su distinguida apariencia. Alexandra saludó, levantándose para acercarme la silla. Llevo mucho tiempo esperando este día. Hola, James, respondí sentándome y dejando mi bolso con cuidado a mi lado. Ojalá hubiera sido en mejores circunstancias. James Conrad, director ejecutivo de Meridian Enterprises, el mayor competidor de Taylor y Nevaschens, y el hombre que llevaba 5 años intentando contratarme. Las circunstancias son lo que hacemos con ellas, dijo sirviéndome una copa de vino. Y tengo el presentimiento de que estás a punto de hacer que estas circunstancias te favorezcan. Tomé un sorbo de vino, intenso, caro. No tienes ni idea. Mientras pedíamos la cena, charlando sobre cotilleos del sector y tendencias del mercado, no pude evitar fijarme en una figura familiar en la barra, con un whisky en la mano y fingiendo no vernos. Daniel Taylor con mucha menos confianza que durante la reunión. Perfecto. La primera pieza estaba encajando. Creo que nos están observando, le murmuré a James, quien miró discretamente por encima de mi hombro. El joven señor Taylor parece preocupado por nuestra reunión, respondió con una leve sonrisa. ¿Deberíamos darle algo para que le informe a su padre? Saqué una carpeta de mi bolso y la puse sobre la mesa entre nosotros. Pensé que nunca lo preguntarías. La postura de Daniel se tensó con toda su atención ahora en nuestra mesa. Abrí la carpeta, revelando una pila de documentos con el logo de Meridian claramente visible encima. He revisado su oferta, dije lo suficientemente alto como para que mi voz se oyera ligeramente. Y estoy dispuesto a aceptar con algunas condiciones. James me siguió el juego a la perfección, con una sonrisa cada vez más amplia al inclinarse hacia adelante. Dime cuáles. Con el rabillo del ojo vi a Daniel jugueteando con su teléfono, sin duda enviándole un mensaje a su padre sobre lo que estaba presenciando. Habían mordido el anzuelo. Primero continué, quiero total autonomía en mi departamento. Sin interferencias ni siquiera de la alta dirección. De acuerdo, respondió James. En segundo lugar, quiero incorporar a mi propio equipo. Hay gente talentosa que se está desperdiciando en Taylor. Podemos arreglarlo. Y finalmente dije bajando la voz y obligando a Daniel a esforzarse para oír. Quiero acceder a todos los registros de clientes, especialmente a las cuentas que manejé en Taylor. James dudó convenciéndome. Eso podría ser legalmente problemático. Deslicé otro documento sobre la mesa. No con esto.
Es una laguna en mi acuerdo de no competencia. Richard siempre era descuidado con los detalles legales. No era cierto, por supuesto. No había escapatoria. Y no tenía intención de violar mi acuerdo de no competencia. Pero Daniel no lo sabía. Y mañana por la mañana, Richard estaría presa del pánico. Daniel pagó su bebida apresuradamente y salió con el móvil pegado a la oreja. Sonreí mirando mi copa de vino. ¿Era necesario?, preguntó James cuando Daniel se fue. Por supuesto, respondí. Richard necesita creer que ando sediento de sangre. Es la única manera de que esto funcione. James me observó un momento. Ya sabes, la mayoría de la gente estaría devastada tras perder un trabajo que ha tenido durante 10 años. No soy como la mayoría de la gente. Saqué otra carpeta, con los documentos que realmente quería comentar. Y no perdí nada que no estuviera dispuesto a dejar ir. La misteriosa segunda carpeta, comentó James aceptándola. Me intriga. Eso, dije mientras la abría y sus ojos se abrieron de par en par, es la razón por la que Richard Taylor se va a arrepentir de haber oído mi nombre. James levantó la vista de los documentos, con una mezcla de sorpresa y admiración en el rostro. Alexandra, ¿cuánto tiempo llevas planeando esto? Pensé en las noches largas, la documentación meticulosa, las conversaciones tranquilas con personas de confianza. Pensé en el momento 3 meses atrás cuando descubrí lo que Richard estaba haciendo, y en cómo una fría determinación había reemplazado mi incredulidad y mi dolor iniciales. Ya basta, respondí, alzando mi copa por un nuevo comienzo. Mientras brindábamos, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Paquete asegurado. Lugar de encuentro comprometido. Nuevo contacto mañana. Borré el mensaje inmediatamente y volví a centrarme en James, quien seguía revisando los documentos con creciente asombro. Alexandra, dijo finalmente, te darás cuenta de que una vez que avancemos con esto, no habrá vuelta atrás. Richard te perseguirá con todo lo que tiene. Pensé en la década que le había dedicado a Taylor y Nevaschens, los cumpleaños perdidos, las vacaciones canceladas, la relación que se había marchitado por negligencia mientras construía el imperio de Richard. Pensé en la indiferencia con la que me había descartado, como si nada significara nada. Bien, respondí con un tono de voz acerado que rara vez permitía que otros oyeran. Cuento con ello. Lo que James no sabía, lo que nadie sabía, era que los documentos que le acababa de dar eran solo una pequeña pieza del rompecabezas. La verdadera evidencia estaba guardada a buen recaudo, esperando el momento perfecto. Richard creyó haberme empujado por un precipicio. Estaba a punto de descubrir que podía volar. Mientras conducía a casa esa noche, recibí otro mensaje. R sabe lo de la cena. Furioso. La oficina es un caos. Quiere una reunión urgente de la junta directiva mañana. Cuida tus espaldas. Sonreí en la oscuridad de mi auto. Fase 1 completada. Ahora comenzaría el verdadero juego. Lo que no me di cuenta entonces fue de lo peligroso que se volvería este juego. Ni de cuántas vidas, incluida la mía, penderían de un hilo antes de que terminara. Y ciertamente no esperaba que la persona que tendría mi destino en sus manos fuera la última de quien sospecharía. La mañana después de cenar con James, me desperté con 17 llamadas perdidas y 32 mensajes de texto. Las noticias corrían rápido en nuestra industria, especialmente cuando se trataba de alguien que supuestamente traicionaba a su antiguo empleador menos de 24 horas después de ser despedido. Los ignoré a todos y preparé mi café, saboreando la tranquilidad de mi apartamento. Hoy no habría silencio por mucho tiempo. Mi timbre sonó exactamente a las 8:15. Por la mirilla vi a Mark, mi antiguo hombre de confianza, moviéndose nervioso en el pasillo. No deberías estar aquí, dije al abrir la puerta. Tú tampoco, respondió él, empujándome para entrar al apartamento. Deberías estar escondida después de la travesura que hiciste anoche. Cerré la puerta y me apoyé en ella. Café. Alexandra, esto no es broma. Richard está en pie de guerra. Daniel le contó todo. Tú, James Conrad, la cláusula de no competencia. Todo. Sonreí mientras le servía una taza. Bien. Mark me miró fijamente con el desconcierto reflejado en su rostro.
Bien. Alexandra está convocando una reunión de emergencia de la Junta. Amenaza con acciones legales. Tu reputación está justo donde quiero que esté ahora mismo. Terminé por él. Mark, ¿confías en mí? Se pasó una mano por el pelo con evidente frustración. Claro que confío en ti. Por eso estoy aquí en lugar de estar en esa reunión de la junta directiva que empieza en... Miró su reloj. 45 minutos. Entonces confía en que sé lo que hago. Le di el café. ¿Qué tal está la oficina? Un caos, admitió. La mitad del equipo de marketing amenaza con dimitir. A Emma prácticamente la tuvieron que sujetar físicamente para que no le dijera a Richard exactamente lo que pensaba de él. Y la cuenta de Kingston pregunta por ti específicamente. No quieren lidiar con Daniel. Esto fue mejor de lo que esperaba. ¿Y cómo lleva el heredero aparente su primer día? Pésimo. Intentó presentar tu estrategia para el lanzamiento de Westfield como suya, pero no pudo responder a preguntas básicas al respecto. Quedó en ridículo. Me senté a la mesa del comedor y le hice un gesto a Mark para que se uniera. Necesito saber quién está de mi lado, Mark. Realmente de mi lado. No lo dudó. ¿Emma? Obviamente. Yo. Sara, ¿de contabilidad? Probablemente Frank, de seguridad. Me dejó entrar esta mañana sin registrar mi visita. Asentí tomando notas mentalmente. ¿Y Jonathan? Mark dudó. Es complicado. Está enojado por cómo te trataron. Pero también le faltan 3 años para jubilarse y tiene 2 hijos en la universidad. Es comprensible. Saqué mi tableta y abrí una aplicación de mensajería segura. Necesito que traigas algo de mi antigua oficina. Richard estaba tan ansioso por humillarme que no borró mi computadora inmediatamente. ¿Qué busco? Una memoria USB roja en el doble fondo del cajón de mi escritorio. La contraseña es la fecha en que abrimos la cuenta de Ericsson. Al revés. Mark terminó su café de un trago. ¿Y si no está ahí? Entonces el plan B implica un asalto mucho más complicado a la oficina de Richard. Y preferiría evitarlo si es posible. Me miró fijamente un buen rato. ¿Has cambiado, Alex? No. Lo corregí. Ya desperté. ¿Me ayudarás? Sabes que sí. Se levantó para irse. Pero necesito saber por qué lucho. Consideré cuánto decirle. Mark había sido leal durante años, pero todos tenían su punto de quiebre. Justicia, dije finalmente. Y la verdad. Eso es todo lo que puedo decir ahora mismo. Asintió aceptando la respuesta parcial. Voy a por el disco. Después de que Mark se fuera, le envié un mensaje codificado a mi aliado más inesperado. Sinsonte en posición. Esperando la señal antes del siguiente movimiento. La respuesta llegó segundos después. Cardenal observando. Ten cuidado. Me duché y me vestí como si fuera a la batalla. Un elegante traje gris oscuro, joyas mínimas, el pelo recogido al estilo militar. Mi armadura para lo que se avecinaba. A las 10:30 de la mañana sonó mi teléfono con un número que reconocí a la perfección. Línea privada de Richard. ¿Al habla Alexandra? Respondí con frialdad. ¿Qué demonios te crees que estás haciendo? La voz de Richard sonaba tensa, con una rabia apenas contenida. Creo que estoy pasando una mañana tranquila en casa. El beneficio del desempleo repentino. Déjate de tonterías. Daniel te vio con James Conrad anoche. Estás violando tu acuerdo de no competencia menos de un día después de firmarlo. Me revisé las uñas. Disfrutando de su angustia aunque no podía verme. Cenar con un viejo amigo no es una violación, Richard. Conrad no es tu amigo. Es nuestro mayor competidor. Y lo sabes. Quizás deberías haberlo considerado antes de anunciarle a toda la empresa que ya no me valoran. Casi podía oír cómo le subía la presión. La junta directiva está reunida ahora mismo. Estamos hablando de tomar medidas legales.
Qué miedo, respondí secamente. ¿Eso es todo? Tengo cita en el spa. Esto no es un juego, Alexandra. No, no lo es. Estoy de acuerdo. Mi voz de repente se agudizó. Los juegos son justos. Los juegos tienen reglas. Lo que hiciste no tenía ninguna de las dos cosas. Hubo una pausa. Cuando Richard volvió a hablar, su tono había cambiado. Mira, quizás actuamos con precipitación. ¿Por qué no vienes y hablamos de un acuerdo de consultoría? Algo que sería mutuamente beneficioso. Casi me río. ¿Me ofreces trabajo después de lo de ayer? Te ofrezco la oportunidad de proteger tu reputación y evitar una demanda. ¡Qué generoso! Tendré que declinar, Alexandra. Adiós, Richard. Ay, quizás quieras preparar mejor a Daniel para la presentación en Westfield. He oído que su primer intento fue bastante vergonzoso. Colgué antes de que pudiera responder y enseguida envié un mensaje a mi teléfono desechable. Rastreo de llamadas a domicilio. Cambio de lugar de reunión. Media hora después, volvió a sonar el timbre. Esta vez, era un mensajero con un sobre grueso. Dentro había un aviso legal formal de Taylor y Nevaschens que amenazaba con tomar medidas inmediatas si incumplía mi acuerdo de no competencia o compartía información confidencial. Lo archivé cuidadosamente. Prueba para después. Justo cuando estaba a punto de irme a mi reunión, mi teléfono vibró con un mensaje de Mark. Paquete asegurado. Reunión en la ubicación alternativa en 30 minutos. Sentí un gran alivio. La memoria USB contenía la primera prueba sólida que necesitaba. Sin ella, mi palabra contra la de Richard nunca sería suficiente. La ubicación alternativa era una pequeña cafetería en un pueblo vecino, lejos de nuestros lugares habituales. Llegué temprano y conseguí una mesa en un rincón con vistas a ambas entradas. Mark llegó puntual, sentándose frente a mí sin decir palabra. Debajo de la mesa, me puso algo en la palma de la mano, la forma familiar de mi memoria USB. Gracias, murmuré guardándolo en el bolsillo inmediatamente. No fue fácil, dijo en voz baja. Los protocolos de seguridad se han actualizado durante la noche. Contraseñas nuevas, acceso restringido. ¿Tienen miedo, Alex? Bien, respondí. Deberían. Pedimos café para no parecer sospechosos. ¿Qué hay en ese disco que vale tanto la pena?, preguntó Mark finalmente. Dudé, pero luego decidí que merecía algo de verdad. Prueba de que Richard ha estado robando sistemáticamente propiedad intelectual, no solo mía, sino también de varios empleados. Hay más, pero ese es el comienzo. Mark abrió mucho los ojos. ¿Es por eso que has estado documentando todo con tanto cuidado estos últimos meses? Asentí. Sospeché algo cuando se lanzó la campaña de Hendrix con ideas idénticas a las que yo propuse, pero fueron rechazadas. Entonces empecé a notar patrones. ¿Cuál es el plan ahora? ¿Llevar esto al tablero? Negué con la cabeza. El tablero está en el bolsillo de Richard. No, primero necesitamos más pruebas y necesitamos consolidar nuestra posición. Mark se inclinó hacia adelante. ¿Nuestra posición? Alex, ¿qué planeas exactamente? Antes de que pudiera responder, la puerta de la cafetería se abrió y entró una figura conocida. Emma, con la mirada nerviosa, recorrió todo el lugar hasta que nos vio. Se acercó rápidamente pálida. Lo saben, susurró mientras se sentaba. Saben lo del disco. Hay un equipo de seguridad revisando las grabaciones de tu oficina ahora mismo, Mark. Sabrán que las tomaste. El rostro de Mark palideció. ¿Cómo? No importa, interrumpí. Lo que importa es qué hacemos ahora. Me volví hacia Emma. ¿Cómo nos encontraste? Frank me envió un mensaje. Sacó su teléfono y vio un mensaje con la dirección de la cafetería. Dijo que necesitarías mi ayuda. Mi mente se aceleró. Si Frank sabía dónde nos encontraríamos, ¿quién más lo sabría? Tenemos que mudarnos. Ahora, al levantarnos para irnos, la puerta de la cafetería se abrió de nuevo. De pie en la entrada, mirándonos fijamente, estaba la última persona que esperaba ver. Daniel Taylor, solo y sin la sonrisa arrogante de ayer.
Alexandra, dijo con una voz inesperadamente urgente. Tenemos que hablar. Mi padre no es quien crees. Y yo tampoco. Emma y Mark me miraron en busca de orientación, con la confusión reflejada en sus rostros. Miré a Daniel, intentando determinar si era una trampa. 5 minutos, dije finalmente. Y más vale que cuenten. Los 5 nos sentamos en mi coche en el estacionamiento de la cafetería. Yo al volante, Mark a mi lado, Emma y Daniel apretados torpemente en la parte de atrás. Había insistido en irme del espacio público inmediatamente, pero tampoco iba a llevar a Daniel a ningún lugar privado. Quedan 4 minutos, dije, mirando a Daniel por el retrovisor. Empieza a hablar. Daniel se pasó una mano por el pelo, un gesto nervioso que me recordó tanto a su padre que me hizo apretar la mandíbula. Nunca quise tu trabajo, empezó. Todo fue idea de mi padre. Lleva meses planeando echarte. Eso no es precisamente nuevo. Respondí con frialdad. Y eso no explica por qué estás aquí solo, aparentemente traicionando a tu padre. Daniel se inclinó hacia adelante. Porque encontré algo mientras revisaba tus archivos. Algo que me hizo darme cuenta de que mi padre no solo es despiadado. Es un criminal. Mark se movió a mi lado. ¿Qué encontraron? Informes financieros manipulados. Daniel sacó su teléfono y nos mostró una pantalla. Estas son las proyecciones trimestrales oficiales que se enviaron a la Junta el mes pasado. Los reconocí al instante. Los preparé. Y estos, pasó a otro documento, son los que mi padre presentó. Incluso con un vistazo rápido pude ver que las cifras eran significativamente diferentes. Infló las proyecciones. Daniel asintió con tristeza. Casi un 40%. Lleva haciéndolo al menos 3 trimestres. Sabe que prometer rendimientos es imposible. Emma jadeó suavemente. ¿Pero por qué? La Junta lo descubriría tarde o temprano. No si tenía un chivo expiatorio, dije lentamente mientras las piezas encajaban. Alguien a quien culpar cuando las cifras reales inevitablemente fallaron. Tú, dijo Mark. Miré a Daniel a los ojos en el espejo. Me estaba preparando para asumir la culpa. Por eso necesitaba que me fuera antes del próximo informe de resultados. Daniel asintió. Lo confronté esta mañana. Dijo que era una estrategia empresarial necesaria y que necesitaba madurar si quería dirigir la empresa algún día. ¿Por qué deberíamos creerte?, preguntó Emma de repente. Has sido su niño mimado cosechando todos los beneficios. Daniel se sonrojó. Porque puedo ser su hijo, pero no soy un criminal. Y dudó. Respetaba a Alexandra. Todavía la respeto. Lo que hizo mi padre no solo estuvo mal. Fue una estupidez. Ella es la persona más valiosa de esa empresa. Lo estudié buscando señales de engaño. Podrías estar tendiéndonos una trampa. Podría ser una trampa para pillarme violando mi acuerdo de no competencia. No lo es, insistió. Mira, denuncié a mi padre ante la Junta hace 1 hora. Les enseñé todo. Están en sesión de emergencia y lo han suspendido temporalmente mientras se investiga. Esto fue inesperado. Pruébenlo. Daniel me dio su teléfono. Revisa el correo electrónico de la empresa que te acabo de enviar. Lo revisé. Un aviso oficial del presidente de la Junta anunciando la destitución temporal de Richard y una investigación en curso. Era real. ¿Por qué recurrir a nosotros?, preguntó Mark. ¿Por qué no dejar que la Junta se encargue? Porque mi padre tiene amigos en la Junta. Todo esto podría quedar oculto. Daniel me miró fijamente. ¿Y por qué Alexandra merece justicia? Justicia de verdad. No solo observar desde la barrera. ¿Qué te aporta?, pregunté sin rodeos. Una oportunidad para corregir los errores de mi padre. Para dirigir la empresa correctamente. Hizo una pausa. Y necesito tu ayuda. Tienes pruebas que yo no tengo, ¿verdad? Esa memoria USB. Contiene más que solo la propiedad intelectual robada. Entrecerré los ojos. ¿Cómo lo sabes? Porque mi padre ha estado paranoico con lo que podrías haber documentado.
Lleva semanas despotricando al respecto. Daniel se inclinó hacia adelante. Lo que tengas combinado con lo que he descubierto podría asegurar que rinda cuentas. O podría ser justo lo que necesitas para asegurarte de que tus manos se mantengan limpias mientras te haces cargo de la empresa. Repliqué. Daniel ni se inmutó. Ponme a prueba. Dame una tarea. Algo que demuestre que estoy de tu lado. Lo consideré. Si Daniel era genuino, podría ser un aliado invaluable. El informante que necesitábamos. Si mentía, necesitaríamos saberlo antes de seguir adelante. Los archivos de la cuenta de Kingston, dije finalmente. El conjunto completo, incluyendo los borradores de la propuesta original. Daniel parpadeó. Están en el servidor privado de mi padre. Necesitaría su contraseña. Exactamente. Me miró fijamente un buen rato. Luego asintió. Puedo conseguirlos. Tardará un poco. Quizás un día o dos. Tienes 24 horas. Respondí. ¿Y Daniel? Si esto es una trampa, recuerda que tengo pruebas suficientes para implicarte junto con tu padre. La sangre no es más espesa que los muros de una prisión. Entendido. Alcanzó la manija de la puerta. ¿Cómo te contacto cuando tenga los archivos? Le di un teléfono desechable. Usa esto. Una llamada y luego destrúyelo. Después de que Daniel se fue, los tres nos quedamos en silencio un momento. ¿Le crees?, preguntó Emma finalmente. No lo sé. Lo admití. Pero lo averiguaremos. Mark parecía escéptico. ¿Y si es una trampa? Entonces la activamos bajo nuestras condiciones. Arranqué el coche. Necesitamos un lugar seguro para trabajar. Mi apartamento y sus casas son demasiado obvios. Tengo una idea, dijo Emma en voz baja. Mi tía tiene una casa junto al lago, a 1 hora al norte. Nunca la usa, salvo en verano. A nadie se le ocurriría buscarnos allí. Asentí. Perfecto. Vamos. La casa del lago era pequeña pero cómoda, enclavada entre pinos y con vistas al agua. Y lo más importante, no tenía ninguna huella digital conectada con ninguno de nosotros. Mientras Emma improvisaba una oficina en la sala, por fin tuve la oportunidad de examinar el contenido de la memoria USB. Esto es aún peor de lo que pensaba. Murmuré mientras revisaba los archivos. Richard no solo ha estado robando ideas. Lleva años manipulando datos financieros. Mark miró la pantalla por encima de mi hombro. ¿Es eso lo que creo que es? Un segundo juego de libros, confirmé. Ha estado inflando las cifras de ingresos a la junta directiva mientras reportaba cifras más bajas a ciertas autoridades fiscales. Eso es un fraude grave, dijo Emma, pálida. ¿En serio? Con razón estaba tan desesperado por echarte, añadió Mark. Te estabas acercando demasiado a su operación. Asentí lentamente. La pregunta es, ¿de verdad Daniel ignoraba todo esto? ¿O es una estratagema para salvarse? Solo hay una manera de averiguarlo, dijo Emma. Esperar a que entregara esos archivos de Kingston. Pasamos las siguientes horas organizando pruebas, creando cronogramas y planeando nuestros próximos movimientos. Al anochecer, teníamos un panorama completo de los planes de Richard, la propiedad intelectual robada, el fraude financiero y los informes sistemáticamente falsificados. Necesitamos involucrar a James Conrad en esto, sugirió Mark. Meridian podría presentar una queja formal sobre la propiedad intelectual robada que terminó en los productos de la competencia. Dudé. Todavía no. Si Daniel cumple, no necesitaremos ayuda externa. Esto se puede gestionar internamente a través de la Junta. ¿Y si no lo hace?, preguntó Emma. Entonces nos vamos a lo nuclear, respondí. Todas las pruebas a la SEC, a los medios y sí a Meridian. Sonó mi teléfono. La línea segura que solo le había dado a otra persona. James, respondí. ¿Qué pasa? Su voz estaba tensa y apremiante. Richard sabe dónde estás. Alguien de tu grupo le está dando información. Sal ya. Como si fuera una señal,
los faros iluminaron las ventanas al tiempo que los vehículos se detenían afuera. «Tenemos compañía», dijo Mark, mirando por las persianas. «2 todoterrenos. Hombres de traje». Mi mente corría. La puerta trasera, rápido. Hay un sendero a través del bosque que lleva a la propiedad del vecino. Mientras recogíamos nuestros materiales esenciales, llamaron con fuerza a la puerta principal. «¿S.R.A. Winters? Soy seguridad de Taylor y Nevaschens. Necesitamos hablar contigo inmediatamente». Emma me miró con pánico en los ojos. ¿Cómo nos encontraron? Solo había una explicación. Alguien nos había traicionado. ¿Pero quién? ¿Mark? ¿Emma? ¿Daniel? ¿O alguien completamente distinto? Más tarde susurré, ahora mismo tenemos que desaparecer. Salimos sigilosamente por la puerta trasera hacia la oscuridad. El sonido de la puerta principal al forzarse nos siguió en la noche. Mientras corríamos entre los árboles, un pensamiento me ardía en la mente. Me habían superado. Pero el juego no había terminado. Ni de lejos. Amaneció sobre la ciudad mientras nos acurrucábamos en una habitación de motel barata a las afueras. Nos deshicimos de nuestros teléfonos, compramos teléfonos de repuesto y pagamos todo en efectivo desde que escapamos de la casa del lago. «Tenemos que hablar del elefante en la habitación», dijo Mark con la voz ronca por el cansancio. Alguien nos delató. Miré a mis 2 compañeros, Mark, despeinado y tenso, y Emma, con los ojos enrojecidos por el llanto. Uno de ellos podría ser un traidor, o ambos podrían ser inocentes. La confianza era ahora un lujo que no podía permitirme. «Analicemos lo que pasó», dije con cuidado. Solo 4 personas sabían que estábamos en esa casa del lago. Nosotros 3 y Daniel. «Tiene que ser Daniel», dijo Emma inmediatamente. «Es el hijo de Richard. La sangre es más espesa que el agua». Mark negó con la cabeza. «Demasiado obvio. Si Daniel quería tendernos una trampa, ¿por qué contarnos toda la historia del fraude de su padre? Podría habernos guiado directamente a seguridad». «A menos que eso formara parte de ganarse nuestra confianza», repliqué. «Hacernos creer que está de nuestra parte y luego traicionarnos en el momento perfecto». Emma se abrazó, empequeñeciéndose en la enorme silla. «¿Y James Conrad? ¿Le dijiste dónde estábamos?» «Le dije que íbamos al norte, no la ubicación específica», la corregí. «Y él fue quien nos advirtió». Convenientemente, murmuró Mark. «Lo estudié». «¿Crees que James está jugando a 2 bandas?» Mark se ha abierto de par en par, piénsalo. ¿Qué mejor manera de destruir Taylor y Nevaschens que avivando una guerra interna? Accede a todos sus secretos a través de ti, mientras observa cómo la empresa se desmorona desde dentro. Era una posibilidad inquietante que no había considerado. James parecía apoyarme sinceramente, pero también era un empresario despiadado que se beneficiaría enormemente del colapso de Taylor. «Hay otra posibilidad», dije en voz baja. «Tu tía, Emma, ¿la llamaste antes de usar la casa?» Emma abrió mucho los ojos. «No, nunca». Se detuvo a media frase, palideciendo. «Pero si le escribí a mi novio diciéndole que estaba bien y a dónde íbamos». «No pensé». «Tu novio que trabaja en informática en Taylor». Mark terminó con la voz apagada. Emma se cubrió la cara con las manos. «¡Ay, Dios! No pensé que lo haría. Me prometió que estaría de mi lado. No tuve el valor para enojarme con ella. El amor nos hace vulnerables», Emma. Richard habría sabido exactamente cómo manipular eso. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó con lágrimas en los ojos. «Tienen la memoria USB, todas nuestras notas». «Lo hemos perdido todo». «No todo», respondí sacando una pequeña tarjeta de memoria de mi sostén. «Hice una copia de seguridad. Las viejas costumbres son difíciles de eliminar». El rostro de Mark se iluminó con una sonrisa de alivio. «Eres una mujer brillante y paranoica. Pero aún necesitamos los archivos de Kingston», señaló Emma. «Sin ellos no podemos probar la conexión entre la propiedad intelectual robada y el fraude financiero». Asentí, con la mente acelerada.
Y necesitamos un nuevo enfoque. Richard esperará que nos escondamos y nos reagrupemos, así que haremos lo contrario. ¿Qué significa eso?, preguntó Mark. Significa que lo haremos público. Me levanté y empecé a caminar de un lado a otro. La mayor arma de Richard es el secretismo. Opera en la sombra, manipulando a la gente y la información. Así que lo iluminamos. Emma parecía dudosa. ¿Los medios? Sin pruebas sólidas no lo tocarán. Sería tu palabra contra la de Richard. Y él cuenta con todo el respaldo de las innovaciones de Taylor. No los medios, aclaré. El tablero directamente. Mark arqueó una ceja. ¿El mismo tablero que Richard tiene en su bolsillo? No todos, respondí. Barbara Dixon siempre ha sido muy directa. Y Thomas Westfield me debe algo después de que salvé su proyecto favorito el año pasado. Incluso si pudieras llegar a ellos, ¿qué les dirías?, preguntó Emma. Todavía necesitamos esos archivos de Kingston. Mi teléfono vibró. La grabadora nueva. Un mensaje de un número desconocido. Tengo lo que necesitas. Hotel Park Place, habitación 512-2. Ven solo. Soy Daniel, dije mostrándoles el mensaje. Es una trampa, dijo Mark inmediatamente. Probablemente estuve de acuerdo. Pero también es nuestra única pista. Emma negó con la cabeza con vehemencia. No puedes ir solo. Es demasiado peligroso. Si no voy, perderemos nuestra última oportunidad con los archivos de Kingston. Si voy con refuerzos, Daniel, o quien quiera que haya enviado esto, se asustará. Los miré a los ojos. Necesito hacerlo. Entonces al menos llévate esto, dijo Mark, sacando un pequeño dispositivo de su bolso. Es un transmisor de emergencia. Púlsalo una vez y venimos corriendo. Presiónalo 2 veces y llamamos a la policía. Lo guardé en mi bolsillo. Si no vuelvo en 2 horas, adivinen lo peor. ¿Qué hacemos mientras no estás?, preguntó Emma. Prepárate para el plan B, le dije. Si esto sale mal, llevamos todo lo que tenemos directamente a la SEC. El Hotel Park Place era lujoso pero no ostentoso. Una opción discreta para una reunión. Llegué 30 minutos antes, exploré las salidas y me ubiqué en el vestíbulo con una vista clara de los ascensores. A la 1:55 de la tarde subí por la escalera de servicio al 5º piso, acercándome a la habitación 512 desde el pasillo lateral. Escuché en la puerta. Silencio. Respiré hondo y llamé. La puerta se abrió al instante y no aparecía Daniel, sino una mujer que reconocí al instante, Margaret Taylor. La esposa de Richard y madre de Daniel. Alexandra, dijo con voz tranquila, como si estuviéramos reunidos para almorzar. Pase, por favor. Dudé un momento y entré. La suite era elegante y estaba vacía salvo por Margaret, que llevaba un sencillo pero caro vestido gris que combinaba con su cabello plateado, perfectamente peinado. Esperaba a Daniel, dije quedándome cerca de la puerta. Mi hijo está siendo interrogado por la Junta, respondió ella, señalando una silla. Me envió a su lugar. Permanecí de pie. ¿Por qué haría eso? Porque Daniel puede ser hijo de Richard, pero también es mi hijo. Me miró con una mirada significativa. Y al contrario de lo que la gente piensa, heredó su brújula moral de mí, no de su padre. Disculpa si me cuesta creerlo, dije con frialdad. Tu familia no ha demostrado mucha confianza últimamente. El rostro sereno de Margaret mostró un destello de emoción. Llevo 27 años casada con Richard Taylor. 27 años viéndolo construir su imperio cueste lo que cueste. Abrió su bolso y sacó una memoria USB. Esto es lo que Daniel te prometió. Los archivos de Kingston están completos e inalterados. No hice ningún movimiento para quitármelos. ¿Por qué me ayudas? Su sonrisa era triste. Porque Richard cruzó una línea que no puedo aceptar. Usa a nuestro hijo como peón, preparándolo para que continúe con sus prácticas corruptas. Dejó la memoria USB en la mesa de centro. Quiero algo mejor para Daniel. Y quiero justicia por lo que te hicieron. Podrías haber detenido a Richard hace años, señalé. Debías saber lo que hacía.
Lo sospechaba, admitió. Pero la sospecha no es conocimiento. Y las esposas son muy buenas para no ver lo que no quieren ver. Sus ojos se encontraron con los míos directamente. Hasta que ya no podamos más. La estudié buscando algún engaño. ¿Qué cambió? Richard cambió. O quizás simplemente mostró su verdadero yo con más claridad. Ella suspiró. Cuando decidió usarte como chivo expiatorio por sus manipulaciones financieras. Destruir tu carrera para salvarse. Me di cuenta de que el hombre con el que me casé se había ido. Si es que alguna vez estuvo realmente allí. ¿Y Daniel? ¿Cuál es su postura en todo esto? Mi hijo tomó su decisión al denunciar a su padre ante la junta directiva. La voz de Margaret era firme. Quiere reconstruir la empresa. El camino correcto. Pero necesita tu ayuda. Finalmente tomé la memoria USB. ¿Qué quieres de mí? Testifica ante la junta. Hoy mismo. Diles todo lo que sabes. Muéstrales tus pruebas. Sumada a lo que Daniel ha aportado, será suficiente para destituir a Richard definitivamente. ¿Y después? ¿Daniel se convierte en director ejecutivo con la guía de su madre? Margaret negó con la cabeza. ¿Después? La junta necesitará a alguien que realmente entienda la empresa. Que tenga la visión para reparar el daño que Richard ha causado. Su mirada era firme. Te necesitarán, Alexandra. Casi me río. ¿Yo? Después de todo lo que ha pasado. Sobre todo después de todo lo que ha pasado. Se puso de pie, alisándose el vestido. La junta directiva se reanuda a las 4 de la tarde. Daniel estará presente para corroborar su testimonio. Se dirigió a la puerta. Luego se detuvo. Una última cosa. Hay un archivo en esa unidad llamado personal. No está relacionado con la cuenta de Kingston. Pero deberías verlo antes de la reunión. Después de que Margaret se fue, inserté la memoria USB en mi portátil con cuidado. Los archivos de Kingston estaban todos allí. Borradores originales. Informes manipulados. El rastro documental completo del fraude de Richard. Y luego estaba el archivo etiquetado como personal. Lo abrí y me quedé sin aliento. Era una cadena de correos electrónicos entre Richard y James Conrad de hacía 6 meses, en la que se hablaba de una posible fusión entre Taylor y Nevaschens y Meridian Enterprises. El plan consistía en devaluar sistemáticamente las acciones de Taylor mediante fracasos artificiales, lo que permitiría a Meridian adquirirlas a una fracción de su valor. El último correo electrónico era de James. Una vez que Alexandra se haya ido, puede comenzar la fase 2. Es demasiado lista como para no darse cuenta de lo que estamos haciendo. Richard, confío en que manejarás su partida con discreción. Recuerda que necesitamos que sea el chivo expiatorio, no una denunciante. Me temblaban las manos al releer el mensaje. James no había sido mi aliado en absoluto. Había estado trabajando con Richard desde el principio, planeando mi caída como parte de su plan. Darme cuenta me golpeó como un puñetazo. No había superado a nadie en el juego. Había sido un peón en una partida mucho más grande. Pero los peones pueden convertirse en reinas. Y con esta evidencia, ahora tenía el poder de derribar no solo a Richard, sino también a James. Mientras me dirigía a Taylor y Nevaschens para la reunión de la junta directiva, les envié un mensaje a Mark y Emma. Todo ha cambiado. Nos vemos en la oficina. Es hora de terminar esto. Lo que no les dije fue que mi plan de justicia se había transformado en algo mucho más ambicioso. Si la junta quería que alguien reparara el daño, estaba a punto de conseguir su deseo. Pero en mis términos. Richard Taylor y James Conrad estaban a punto de aprender una dolorosa lección. Nunca subestimes a la mujer que planeas destruir. Podría acabar quitándote todo lo que tienes. La sala de juntas de Taylor y Nevaschens quedó en silencio cuando entré. 12 rostros se volvieron hacia mí. 10 miembros de la junta directiva. Daniel y Richard estaba sentado al fondo de la mesa. Su rostro se ensombreció al verme. ¿Qué hace ella aquí?, preguntó. Esta es una reunión privada de la junta directiva.
Barbara Dixon, la presidenta de la Junta, levantó la mano para silenciarlo. La señora Winters fue invitada a petición mía. Ocupé el asiento vacío junto a Daniel, justo enfrente de Richard. Mark y Emma esperaban afuera con pruebas de respaldo en mano. Gracias por venir, Alexandra, dijo Barbara. La Junta ha estado discutiendo algunas acusaciones preocupantes sobre irregularidades financieras en Taylor y Nevaschens. Richard se inclinó hacia adelante. Rumores infundados iniciados por un ex empleado descontento y mi hijo descarriado. Ya lo he explicado. Tengo pruebas, interrumpí con calma, dejando mi portátil sobre la mesa. Ni rumores. Ni acusaciones. Evidencia documentada de fraude sistemático, robo de propiedad intelectual y manipulación del mercado. El proyector cobró vida cuando conecté mi computadora y comencé a explicarle a la Junta lo que habíamos descubierto. Los informes financieros manipulados. Las ideas robadas. Las discrepancias entre lo informado a la Junta y lo informado a las agencias reguladoras. El rostro de Richard palideció cada vez más. Es absurdo. Has manipulado estos documentos. Vienen directamente de los servidores de la empresa, replicó Daniel. Archivos que creías protegidos o eliminados. Y esto, dije sacando el intercambio de correos electrónicos entre Richard y James Conrad, explica el motivo de todo. Un plan para devaluar artificialmente Taylor y Nevaschens y facilitar una adquisición hostil por parte de Meridian Enterprises. Se escucharon jadeos en la mesa. Thomas Westfield, el miembro de la Junta con más años de servicio, se quitó las gafas sorprendido. ¿Richard? ¿Es cierto? Claro que no. Richard se levantó bruscamente. Esto es mentira. Alexandra claramente está trabajando con Meridian para perjudicarnos. ¿Esa cena con James Conrad? Fue un montaje, lo terminé yo por él. Una que sabías porque Daniel te lo contó, tal como lo planeamos. Richard miró fijamente a su hijo, quien lo miró fijamente sin pestañear. Necesitábamos saber si me estabas vigilando, continué. Y lo estabas. Igual que llevas años manipulando a todos en esta sala. Barbara Dixon estudió la evidencia en pantalla. Estas discrepancias financieras por sí solas justifican una acción inmediata. La Junta deberá notificar a la SEC. Y eso no es todo. Añadí sacando otro documento. Se trata de una declaración formal de Emma Torres, que detalla cómo sus innovaciones para la campaña de Westfield fueron robadas y acreditadas a Daniel sin su conocimiento. Daniel asintió. Es cierto. Me dieron crédito por un trabajo que nunca hice. Mi padre me aseguró que era un procedimiento estándar. Mentoría, lo llamaba. La compostura de Richard finalmente se quebró. Eres un desagradecido. Se contuvo luchando visiblemente por mantener el control. Este es un asunto familiar que ha sido manipulado para que Alexandra me venga. Un asunto familiar, repetí con incredulidad. ¿A eso le llaman fraude de valores y robo de propiedad intelectual? Thomas Westfield se aclaró la garganta. Creo que ya hemos visto suficiente. Propongo que suspendamos a Richard Taylor de todas sus funciones hasta que se realice una investigación completa y que cooperemos plenamente con las autoridades reguladoras. Secundado, varias voces lo apoyaron. Barbara asintió con gravedad. Todos a favor. Todas las manos, excepto la de Richard, se levantaron. Su rostro se contorsionó de furia al mirar a su alrededor. Antiguos aliados se habían vuelto contra él. Se arrepentirán de esto, dijo en voz baja y amenazante. Todos ustedes. Sin mí, esta empresa no es nada. En realidad, respondió Barbara, necesitamos hablar sobre el liderazgo interino. Se volvió hacia mí. Alexandra, dado tu profundo conocimiento de nuestras operaciones y tu evidente compromiso con las prácticas comerciales éticas, la Junta Directiva desea ofrecerte el puesto de directora ejecutiva interina mientras gestionamos esta crisis. Richard se rió con amargura. No puedes hablar en serio. Después de que ella saboteara deliberadamente la empresa. No saboteé la empresa, Richard, dije en voz baja. La salvé de ti. Barbara arqueó una ceja. Alexandra, ¿tu respuesta? Respiré hondo sintiendo el peso del momento.
Acepto con una condición: Daniel se queda como director de operaciones. Tuvo el coraje de enfrentarse a su padre cuando más importaba. Esa es la integridad que esta empresa necesita. Daniel me miró sorprendido, pero Bárbara asintió, de acuerdo. Mientras el personal de seguridad escoltaba a un Richard conmocionado fuera del edificio, les envié un mensaje rápido a Mark y Emma: listo. Ganamos. 3 meses después subí al podio durante la reunión trimestral de inversores, presentando información financiera honesta por primera vez en años. El camino hacia la recuperación había sido difícil. Los precios de las acciones se desplomaron inicialmente cuando estalló el escándalo, pero la transparencia y una visión clara habían restaurado poco a poco la confianza de los inversores. Finalmente concluí mi presentación. Me complace anunciar que Taylor Innovations ha llegado a un acuerdo con la SEC. Gracias a la plena cooperación y a nuestra reforma integral de cumplimiento, hemos minimizado las sanciones y optimizado nuestro futuro. Los aplausos llenaron la sala cuando me alejé del podio. Emma, ahora oficialmente jefa de desarrollo creativo, me saludó con el pulgar desde un costado del escenario. Mientras la multitud se dispersaba, Daniel se acercó. Felicidades, director ejecutivo Winters. ¿La junta lo hizo oficial esta mañana? Asentí. Y felicidades a ti, director de operaciones Taylor. Un gran cambio respecto a hace 4 meses. La sentencia de mi padre es la semana que viene, dijo en voz baja. ¿Estarás allí? No, respondí. Ese capítulo está cerrado para mí. Miro hacia adelante, no hacia atrás. Daniel sonrió. Hablando de mirar hacia adelante, James Conrad volvió a llamar. Meridian sigue interesado en la sociedad que propusiste. Esta vez, en nuestros términos, le recordé. Una sociedad igualitaria, no una adquisición. Por supuesto. Lo dejaste clarísimo cuando amenazaste con publicar esos correos si no cumplía con su deber. Sonreí. A veces la mejor venganza no es la destrucción. Es reconstruir algo mejor desde las cenizas. Más tarde esa noche, mientras estaba en mi nueva oficina, el antiguo espacio de Richard completamente rediseñado, miré las luces de la ciudad y reflexioné sobre el viaje. Lo que había comenzado como una búsqueda de venganza se había transformado en algo más significativo. Justicia, redención y renovación. Mi teléfono vibró con un mensaje de Margaret Taylor. Has logrado lo que yo nunca pude. Gracias por darle a mi hijo una segunda oportunidad. Le respondí. Todos merecemos segundas oportunidades, incluso las empresas. El dulce sabor de la venganza se había desvanecido, reemplazado por algo más satisfactorio. Saber que no solo había sobrevivido a la traición, sino que la había transformado en un triunfo. No solo para mí, sino para todos los que alguna vez fueron subestimados, ignorados o marginados. A veces, la mejor respuesta a una nueva era sin ti es simplemente crear una era propia.